Y entonces, el día de ayer estuvimos dando una embarrada de todas las cosas que están, ¿no? Dijimos, bueno, pues no sabemos hablar, ¿no? Y no sabemos hablar porque no sabemos matemáticas. Entonces, primero vamos a entender un poco cómo vamos a hablar para después entender también las matemáticas y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto dijimos que viene de un fondo muy oscuro al que se le llama lógica matemática y teoría de conjuntos. La verdad es que tratar de entrar en detalle en estos dos temas nos llevaría mucho tiempo. De hecho, son objetos de estudio que son bastante interesantes. Eh, es algo que, wow, suelta teorías muy fuertes, pero bueno, en este estudio práctico a nosotros solamente nos interesa estudiar una fracción para después ir comprendiendo cómo es que salen las conexiones en las proposiciones, ¿no? Ya hablamos de que era una proposición, un teorema, un axioma, un lema y un corolario. Y terminamos como con una idea intuitiva de que era un campo para poder definir al conjunto de los números reales como un campo cuando le demos ciertas propiedades, ¿no? Entonces, hoy vamos a concluir con todo eso y antes, pues vamos a entrar un poco en detalle en esta situación. También, no sé si vieron que les subí unas listas de ejercicios sobre ejercicios de conjuntos y lógica. Esto es solamente como para comprensión de temas. Quiero creer, quiero pensar que hay personas que como tal no han llevado fuertemente conjuntos y lógica, ya sea porque en el bachillerato no se los enseñaron, o ya sea que en sus primeros cursos de cálculo todos se los metieron como que muy de lleno, muy rápido, y luego como que fue como, bueno, ¿para qué me enseñaste lógica? Sí, ya en los temas del curso. No estás utilizando nada de eso, ¿no? Realmente sí se está enseñando, sí se está dando la base, o se está usando como base todas esas cosas, pero muchas veces no se menciona, ¿va? Bueno, entonces, déjenme empiezo. Se supone que hoy tenemos que acabar con todas estas cosas, conectivos lógicos, tablas de verdad, conjuntos y los números reales y los subconjuntos que tenemos ahí, ¿va? Bueno, entonces, bueno, esto solamente es como cultural, ¿no? La lógica matemática, si ustedes la encuentran en internet o algo por el estilo, pues les va a decir que es el estudio de los razonamientos válidos expresados en lenguaje formal y simbólico. Entonces, desconozco muy bien como el origen del bachillerato en el que vienen, o sea, ya sea que hayan entrado en un CBETIS, con ALEP, vocacional, prepa, CCH, prepa abierta, lo que ustedes gusten, eh, sí o sí, en algún momento de su vida tuvieron que haber llevado alguna materia sobre metodología de la investigación, quiero pensar. Entonces, ahí tiene que haber un primer apartado en donde les tienen que hablar de pensamiento crítico. Ahí les hablan ¿de qué les hablaban? Les hablaban sobre razonar, argumentar, imaginar, creo, y pensar. Y entonces, ¿cómo estos conceptos que son procesos mentales nos ayudan a poder llevar un proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, creo que en la vocacional no te enseñan eso, solo te enseñan desarrollo de habilidades del pensamiento o algo así. Pero bueno, la lógica en ese sentido, entonces nos va a ayudar a observar o analizar métodos de razonamiento para poder verificar, ¿no? Que algo que nosotros mencionemos sea verdadero, ¿no? Entonces, los elementos clave o los objetos de estudio que se utilizan en lógica matemática son las proposiciones, que es lo que ya estudiamos ayer, son los conectivos lógicos, es decir, un poquito de lo que nosotros estuvimos viendo, el y, el o, el sí, entonces. De hecho, solamente trabajamos con esos tres
pero hay más, ¿no? Bueno, también trabajamos con el no y faltaría el sí, solo sí, ¿no? Bueno, entonces, los valores de verdad que salen a partir de estas proposiciones y de las proposiciones que se componen y los argumentos, si son válidos, ¿no? Uno muchas veces habla y dices, bueno, justifica la respuesta y está dándole mucha vuelta a la respuesta. Y es como, el argumento puede o no ser válido, pero muchas veces no tiene esa estructura para tener esa validez. Entonces, aquí hay que saber cómo, vuelvo, hablar para identificar que lo que nosotros estamos expresando es correcto. El problema de esto es que yo no sé hablar. Entonces, ahí ya tenemos un detalle, ¿no? Como un ejemplo, tenemos aquí algo que ha pasado muy fuertemente estos días, ¿no? Hoy llueve. Entonces, esa proposición tiene que pertenecer a dos valores, o el valor de esa proposición debe de tener solamente dos opciones, o es verdadera o es falsa. No puede ser ambas, ¿ok? Bueno, entonces, lo de qué es una proposición, pues esto ya lo habíamos checado ayer. Lo único que sí puedo complementar con lo que se mencionó es algo al que se le conoce como principio de no contradicción. A ver, voy a eliminar este cuadrito que yo tengo aquí, esperando que no me elimine la reunión. No, creo que no me la elimina. Entonces, si de momento se fuera pantalla, ahí me dicen, pero según yo creo que no. Y esto es para que tengan la pantalla completa y no tengan ahí algo que esté tapando, ¿va? Bueno, entonces el principio de no contradicción nos dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Entonces, eso es, en definición, lo que es una proposición, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros no podemos casarnos con la idea de que algo tiene dos valores de verdad, porque no puede ser, o más bien, sí puede ser, pero entonces eso ya no entra dentro de nuestra definición de proposición. Puede ser cualquier otra cosa, un enunciado X, pero no necesariamente es una proposición, ¿va? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a checar los conectivos lógicos bien como los tenemos. La negación, ya la habíamos mencionado, y es no, y se escribe como no con la proposición, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos no P. La conjunción, que también habíamos dicho que era algo parecido a la unión en teoría de conjuntos, se lee como y entonces ahí yo tengo dadas dos proposiciones, P y Q, ¿no? Está uniendo dos oraciones. Después tenemos la disyunción. La disyunción aquí tiene algo muy interesante, porque la disyunción puede ser inclusiva o puede ser exclusiva. ¿A qué me refiero con esto? Que, de hecho, no sé si han leído algún libro donde viene una O normalita, y hay otros lugares donde la O viene con un acento. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Y la diferencia está en que en el enunciado, en el contexto del enunciado, nos va a decir si te está dando a elegir necesariamente entre dos cosas o te está diciendo la posibilidad entre dos o más cosas. Entonces, la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva son, hay unas cosas como que medio confusas, vuelvo a lo mismo, es porque no sé hablar y no sé leer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En teoría de conjuntos es muy similar a lo que habíamos platicado, que era la intersección. Entonces, para que vayan teniendo como esas analogías entre esto que parece ser como muy formal, como muy profundo, como muy argumentativo, y algo que es un poco más visual, ¿va? La implicación ahora es otro conectivo que nosotros tenemos, que es una flechita así. De hecho, esa flechita no está correcta, no es correcta. Esto se utiliza más en teoría de categorías. La implicación es doble rayita y la flechita, ¿va? Y eso nos dice si entonces
Si P, entonces Q. Una implicación, es decir, es una consecuencia a partir de algo, ¿no? Si me golpeé, entonces me va a doler, ¿no? O me va a salir un moretón, yo qué sé. Entonces, la implicación siempre me va a decir que a partir de algo yo voy a obtener un resultado. Y las implicaciones en realidad son como lo más común que nosotros vamos a encontrar dentro de las demostraciones. ¿Por qué? Porque nos está dando un conjunto de elementos y te va a decir, si tú juntas estas cosas, entonces aquí vas a tener esa consecuencia. Y para llegar a esa consecuencia, entonces tenemos que trabajar con la información que nos estén dando. ¿Va? Bueno, ahora una muy importante, la bicondicional. La bicondicional también se lee como sí, solo sí, y entonces nos dice que P implica Q si Q implica P, o si P, sí, solo si Q. La bicondicional, esto también lo pueden tomar como una definición. Definición. Es decir, la bicondición, cada vez que ustedes encuentren un sí, solo sí, me está diciendo que eso es definición. Que eso es una definición. Vamos a ver un ejemplo para que se trate de entender lo que estoy mencionando. Entonces, a ver, acá. Acá tengo esto. Por ejemplo, ustedes a lo mejor en los libros de matemáticas muy formales pueden llegar a encontrar, no sé, por ejemplo, pues con los símbolos raros que estuvimos mencionando ayer, ¿no? Nos decían, para todo error, ¿no? Estimación chiquitita, existe un margen de error positivo tal que si la distancia entre dos puntos es positiva y es menor a esa estimación, entonces el error entre la imagen y un punto dado es chiquito, ¿no? Y entonces esto es sí, solo sí, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, ¿no? Entonces, esto es una definición. Me dice, si esto y solo si esto. Entonces, yo aquí lo que estoy metiendo en realidad es la definición de límite, pero ya no estoy escribiéndolo en palabritas, ¿no? Aquí ya no estoy diciendo para todo epsilon positivo o sea f una función, decimos que, o sea, no. Estoy tratando de escribir en un lenguaje sencillo, común y corriente, o más bien, de hecho no es común y corriente, de hecho es un lenguaje muy formal, la definición de límite, ¿ok? Entonces, a partir de esto, yo ya pues tengo esta información y pues bueno, cada vez que ustedes encuentren una bicondicional, pueden pensar directamente si entonces eso es una definición. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí algo interesante es una interpretación que se le puede dar intuitivamente a estos conectivos lógicos. Por ejemplo, para que la conjunción sea verdadera, sus elementos deben de ser verdaderos. Es decir, que para que yo tenga que P y Q es verdad, P por una parte y Q por otra parte, también tienen que ser verdad, tienen que poseer el mismo valor de verdad, ¿no? Cuando se tiene que P o Q, es que al menos una de las dos tiene que ser verdad. Y la implicación que si P es verdad, entonces Q también tiene que serlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a partir de lo falso no puedes llegar necesariamente a la verdad, ¿no? O a partir de algo verdadero no puedes llegar a algo falso. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener las tablas de verdad
y las tablas de verdad son una forma en la que nosotros podemos corroborar la veracidad de los enunciados que nosotros tenemos. En este caso, dados P y Q, si P es verdad y Q es verdad, entonces la negación es falsa. La negación de P es falsa, ¿no? Si P es verdadero, entonces Q es falso, ¿no? Si P es verdad, entonces P no es verdad, ¿no? Es falso. Y lo mismo pasaría para Q, ¿no? Si Q es verdad, entonces no Q, pues tampoco es verdad, ¿no? Ahora, si P y Q, a ver, acá, no, mejor con esto. Si P y Q son verdad, entonces P y Q es verdad. Si ambos son verdaderos, P o Q también es verdad. Si P y Q, si P implica Q, entonces también es verdad. Y si P sí solo si Q, también va a ser verdad, ¿no? Entonces la verdad siempre nos va a llevar a toda la verdad, a menos de que sea una contradicción, ¿no? Bueno. Eh, Ahora, si yo tengo que algo es verdadero y que lo otro es falso, entonces la negación de P es falsa, de entrada, ¿no? Ahora, si, a ver, no permítanme, para que se alcance a distinguir. La negación de P es falsa, nuevamente, ¿no? Pero si ahora Q es falso, entonces no Q tendría que ser verdadero, ¿de acuerdo? Ahora, si algo es verdad y algo es mentira, entonces la unión o la conjunción de esas dos proposiciones es mentira. Si yo tengo P o Q, que alguno de los dos es verdad, entonces sigue siendo verdad. ¿Por qué? Porque alguna de las dos es verdad. Selecciono la que sea verdadera. Si P, ¿no? Es verdad y Q es falso, entonces la implicación P implica Q es falsa. ¿Por qué? Porque de lo verdadero no puedes llegar a algo falso. Y si P, si solo si Q es falso también. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, de la verdad vas a lo falso y de lo falso vas a la verdad. No es cierto. Entonces se mantiene ese valor de verdad. No sé si hasta aquí existe alguna duda. Si no hay alguna duda, podemos seguir aquí. Creo que todo está bien. Creo que sí. Bueno, entonces, ahí. Permítanme. Listo. Algo importante a observar aquí es que la implicación P y Q es falsa, por ejemplo, únicamente cuando P es verdadera y Q es falsa. ¿Sale? Ok. Y lo podemos ver en los valores de verdad que tenemos aquí, ¿no? Es decir, es verdadero. Uy, uy, no, no, no. Perdónenme. Es verdadero si los dos son verdaderos. Si uno es falso, es falso. Si el primero es falso, es verdadero. Y si ambos son falsos, es verdadero, ¿no? Ok. Entonces, esa es una situación muy importante, que la implicación P implica Q es falsa únicamente si P es verdadera y Q es falsa. ¿Sale? Bueno, ahora, aquí en este caso tengo un ejemplo de cómo es una tabla de verdad para oraciones o proposiciones que son más compuestas. En este caso, yo tengo P y Q y quiero yo llegar a P y Q implica P o no Q. ¿Sale? Entonces, aquí nuevamente, yo necesito como tratar de entender, aprender a hablar en este sentido esto. Y entonces, construyo mi tabla a partir de la tabla de las tablas principales que ya había trabajado, ¿no? Si P es verdadero, su negación es falsa, ¿no? Ahora, si Q es verdadero, entonces su negación es falsa también. Vamos a sacar primero la tabla de P y Q, ¿no?
Entonces, si son verdaderos, es verdad. Si es verdadero y falso, es falso. Si es falso y verdadero, entonces es falso. Y si es falso y falso, pues entonces es falso, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos esta tabla de verdad. Aquí tenemos esto y ya no tenemos ningún problema, ¿no? Aquí. Entonces, de momento, nosotros podemos olvidarnos de estos dos, porque ya tenemos construidos estos. Ahora, vamos a ver, ya nosotros también construimos a no Q, que es lo que tenemos acá, ¿no? Ok. Entonces, a partir de esto, yo lo que voy a hacer es esta otra parte, P o no Q. Entonces, me agarro a P, perdónenme, ya tengo todo rayado aquí. Ah, ¿cómo borro? Debe de existir una cosa para borrar. Bueno, no importa. Voy a pasarlo encima. Me agarro todo lo que yo tengo de P y me agarro todo lo que tengo de Q, de no Q, y a partir de aquí construyo su tabla de verdad. Si yo tengo verdad y falso, el O me dice que es verdadero. Si yo tengo verdad y verdad, el O me dice que es verdad. Si yo tengo algo falso y algo falso, el O me dice que es falso. Y si yo tengo dos falsos, ay, perdón, un falso y un falso y un verdadero, entonces eso es verdad porque nos dice que al menos uno de los dos tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo la tabla de P o no Q. Entonces, como ya tengo estas dos tablas, ahora sí, con todo gusto, ya me despido de esto que yo tengo aquí y ya puedo hacer la construcción de mi tablita, que es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, si yo tengo verdad y verdad, me está dando una implicación. Entonces, ¿todos son verdaderos? Sí. Lo que nos decía la proposición o el enunciado, la observación importante, es que P implica Q, es falsa solo cuando P y Q es falsa. Entonces, P es verdadera, perdón, y Q es falsa. Y nosotros nos dimos cuenta que es Q, o pongámoslo así. A ver, ok, la canción. Pongámoslo de esta manera. Ah, esto es nuestro nuevo P y esto es ahora nuestro nuevo Q. Entonces nos dice que solamente es cuando Q sea falso. La implicación es falsa solamente cuando Q es falso, ¿no? Cuando P es verdadera y Q es falsa. Entonces, la única ocasión en la que, aquí de hecho nos damos cuenta que ninguna P es verdad y Q es falso, ¿no? Aquí tenemos que, por ejemplo, Q es falso, ay, perdón, que Q es falso, pero P también es falso. No tenemos ningún caso donde P sea verdadero y Q sea falso. Entonces, la tabla de verdad en automático es verdad para todo. ¿Sale? Cuando los valores de verdad que yo obtenga de una tabla son verdaderos, cuando todos los valores son verdaderos, se dice que esto es una tautología. Y de hecho creo que viene aquí abajito la definición, ¿no? Uy, que esta fórmula, por ejemplo, es una tautología porque es verdadera en todas las interpretaciones posibles. Y de hecho, muchas veces las demostraciones tienen que ser tautologías porque tienen que ser verdad, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí, hasta este momento es algo, no sé si existe alguna duda al respecto. Según yo, creo que estamos bien. Ah, de hecho, pueden ver que tienen algunos ejercicios en ya se los subí, entonces ahí pueden ir practicando. Si ustedes gustan que los vayamos realizando después, o sea, también podemos aplicar esa, ¿no? Que ustedes pueden intentarlos y nos tomamos un día para resolver los más que se puedan y así ustedes corroboran que lo que ustedes hayan hecho esté bien o esté mal, ¿va? Bueno. Entonces, ya que tenemos todo esto, ya habíamos hablado de conjuntos, podríamos ver un ejemplo práctico de implicación. Pues, de hecho, esto que tenemos aquí es una implicación. Esto, ya dijimos que era P y esto es Q, pero sí, claro, vamos a hacer otro ejemplo si gustan.
para que no tengan ningún problema. A ver, ¿qué está pasando aquí? Acá está. Sí, ¿no? Aquí les comentaba que esto ya es una implicación, ¿no? Aquí esta era P, implica Q, ¿no? Y como en los valores de verdad que tiene P y Q no se juntó el verdad falso, entonces por eso todo era verdadero, ¿va? Pero vamos a hacer otro ejemplo entonces. A ver, vamos a hacer uno de los ejercicios que están en la lista. El primero, de hecho, que es una implicación. Vamos a hacer la tabla de verdad de P y Q implica R. ¿Sale y vale? Entonces, si P y Q implica, entonces R, ¿no? Entonces, primero vamos a construir la tabla de verdad de P y de Q. Ay, que me sostengo las líneas y no las uso. Entonces tomo a P y a Q y entonces voy a dar sus valores de verdad posibles, ¿no? Puede ocurrir que este sea verdadero y verdadero, puede ser que sea verdadero. Bueno, no, también necesitamos a R, perdónenme. También necesitamos a R, ¿no? Puede ser que todos sean verdad, puede ser que dos sean verdad, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, P sea verdad, pero Q sea falso y R sea verdadero, ¿no? Puede ser que P sea verdad y los otros dos sean falsos, ¿no? A ver, déjenme extiendo esto un poco más. Listo. Puede ser que ahora, por el contrario, este sea falso y estos dos sean verdad. Por ejemplo, que este sea falso, que este sea verdad y que este sea falso. ¿Qué otro me hace falta? Que ahora dos sean falsos y uno sea verdadero. Y ya por último, creo que el caso en el que todos sean falsos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a formar nuestra tabla acorde a lo que tenemos, ¿no? Primero tendríamos que formar P y Q, por ejemplo, ¿no? Y P y Q, la tabla de verdad de P y Q, ¿qué nos estaba diciendo? A ver, déjeme reviso la diapositiva. P y Q nos dice que, por ejemplo, si ambos son verdad, entonces es verdad, ¿no? Y que para todos los demás casos, entonces yo voy a tener que todo es falso, ¿no? Entonces, P y Q aquí son verdad y aquí son pura verdad, entonces yo tengo pura verdad. Y en todos los demás tengo que uno de los elementos es falso. Y entonces, como uno de los elementos, o aquí, por ejemplo, los dos elementos son falsos, en automático, en todos los demás casos, es falso, de acuerdo a la tabla de verdad de la de P y Q, ¿no? Ahí está. Y entonces ya tengo toda esta tablita, ¿no? Ya tengo toda esta tablita. Ahora entonces yo necesito hacer la implicación con R. Es decir, esta, por así decirlo, es, no sé, una letra. S, por ejemplo, S implica R, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que hacer la tabla de verdad de eso, ¿no? Ok. De hecho, esa la tendríamos que poner aquí, perdónenme. Tenemos que sacar la tabla de P y Q implica R, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto aquí, vamos a checar, ¿no? Dijimos nosotros que la implicación solamente es falsa cuando P es verdad, o en este caso S que dijimos es verdad, y R sea falsa, ¿no? Entonces nosotros identificamos que en este caso eso ocurre aquí y ocurre, pues es el único caso, ¿no? Que esto sea verdad y que esto sea mentira. Es el único caso que se tiene. Entonces ya en automático todas son verdad
menos esta, ¿no? Entonces todo es, perdón, todo es verdadero, excepción de esto, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora, si por ejemplo yo entendí mal y a lo mejor tú te referías con ejemplo práctico a decir, por ejemplo, no sé, no sé, a ver, algo que se me implica. No sé, como por ejemplo una proposición, ¿no? De, vaya, si X está en R, entonces cumple una o solo una de estas opciones, ¿no? Que sea positivo, que sea negativo, que sea cero, por ejemplo. Pero en este caso, nosotros todavía no podemos entrar hasta allá porque no nos hemos, todavía ni siquiera sabemos que es un número, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ahorita no podemos como tocar todas esas partes porque todavía no llegamos ahí. Ahorita lo único que hemos estado haciendo es aprender a hablar, ¿no? Pero, nuevamente, de hecho, nos va a faltar mucho camino para poder hablar correctamente, ¿va? Bueno, solo que aquí pues ya nos podemos ir dando una idea de cómo va pasando las cosas, ¿no? De cómo es que los enunciados van teniendo cierto valor acorde a cómo están dadas, ¿sale? Ok, entonces, vamos a regresar. ¿Dónde está nuestra presentación? Aquí está, ¿no? Entonces, esto solamente fue como para reafirmar lo que ya habíamos hecho y para que no tuvieran algún detalle por ahí, ¿va? Bueno, entonces... conjunto, ya habíamos definido que era conjunto y ya hablamos de sus operaciones. La única que hace falta era hablar del complemento. Aquí, por ejemplo, nos dice que, por ejemplo, dado un conjunto U llamado conjunto universal, y dado un conjunto, un conjunto A, ¿cómo que la canción? Un conjunto A, el complemento, el conjunto, complemento. ¿Por qué hace que escriba de esta forma? Complemento de A es todos los elementos que están en el universo tal que no están en el conjunto A. ¿Sale? Y se denota pues como A complemento, ¿no? Entonces existe una cosa llamada conjunto universal que es donde existe todo, ¿no? Por eso es universal. Y entonces a partir de esa cosa universal que nosotros tenemos, vamos a tener conjuntos que no tengan todos los elementos del conjunto universal, porque pues si no, entonces sería el conjunto universal, ¿no? Y entonces a esos elementos que no están en este conjunto, pero que sí están en el conjunto universal, se van a formar un subconjunto que se va a llamar complemento de A, ¿no? Bueno, esas operaciones ya son situaciones que habíamos checado y ahora sí ya podemos entrar en materia a unos conjuntos de números que son muy importantes. En este caso, todo va a empezar desde un conjunto que es el conjunto de los números naturales y desde ahí vamos a empezar a checar algunas cosas. Porque, por ejemplo, todo se empieza, o bueno, yo me acuerdo que en la primaria nos decían que podíamos empezar cuando nosotros teníamos aquí los números naturales.
Y entonces, yo me acuerdo que en la prepa, bueno, no, en la primaria, nos decían, bueno, vamos, los números sirven para contar cosas, ¿no? Y te decían que la manzana, te decían, dos peras, te decían tres uvas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los números naturales en ese sentido nos habían dicho que funcionan por esa necesidad de que nosotros contáramos. Sin embargo, como que se empezó a entrar en mucho detalle. De hecho, aquí me faltó poner esa nota aquí. ¿Por qué? Porque en muchos libros, cuando se investiga, cuando uno está ahí como que checando, te dicen que, bueno, sí, aquí están estos números 1, 2, 3, 4 y así, pero ¿y el cero dónde está? Entonces, es una pelea infinita que la gente se tiene porque dices, bueno, el cero, ¿en dónde existe? ¿No? ¿O en qué momento apareció el cero? Entonces, hay algunas personas que no cuentan el cero porque te dicen, pues es que tú no dices tengo ceros manzanas. Lo que dices es que no tengo manzanas y ya, ¿no? Es decir, como el cero no lo utilizan para contar, entonces no puede ser un número natural porque no entra en la definición del número natural. Y tú te quedas así como de, bueno, yo la verdad sí me quedo con esa duda. Eh, Sin embargo, hay personas que cuando están construyendo el conjunto de los números naturales, ya están diciendo, el cero es importante por tal razón. Y entonces, eh, aquí lo pueden utilizar a su conveniencia. Yo en particular, sí me gusta incluir que el cero es un número natural por la construcción a partir de unas reglas que se llaman axiomas de Peano y que esos axiomas forman un sistema que se llama sistema de Peano con los conjuntos y en particular se concluye que cuando se cumple con tales reglas, entonces el conjunto del que estamos tratando es el conjunto de los números naturales. Y es, órale, pues es una construcción muy interesante. Después llegamos a los números enteros. Y los números enteros existen cuando empezaron las operaciones. Es decir, no sé, llegaba el granjero y te decía, tengo cinco borregos, no sé, y de repente un lobo se comió uno. Entonces, ¿cómo quito ese uno? Entonces tengo que escribir o expresar la ausencia o la falta de algo a partir de algo que sí tenía, ¿no? Entonces, si tenía 5 borregos, le tengo que quitar uno, entonces nace el -1, ¿no? Y ya, ahí tenemos nuestros enteros y no tienen ninguna complicación. Después están los números racionales. Los números racionales son números de la forma P sobre Q, tal que P y Q son naturales. O bueno, de hecho son enteros, pueden ser enteros, de hecho, ¿no? Ahí está. Y entonces, los números racionales son un conjunto muy fuerte, pero sí genera un poco de dolor de cabeza, porque eh, tenemos números que sí están muy fijos, como por ejemplo en un medio, que nosotros sabemos que es 0,5, porque sabemos que es la mitad de algo, o por ejemplo 3 cuartos, ¿no? O sea, dada por ejemplo una pizza, me como 3 pedacitos, entonces me comí 3 cuartas partes de esa pizza, ¿no? Pero pues las cosas empiezan a sonarse un poco más feas, por ejemplo, cuando yo tengo un quinto, porque un quinto, pues nos dice que es aproximadamente, ¿no? Un quinto, ¿cuánto es? Es como 0 punto y algo, ¿no? Entonces, sí, no creo que un quinto es como, no, un quinto todavía funciona en 0,2. Bueno, vamos con el famoso, ¿no? Un tercio. Un tercio que es 0,333 y... Entonces,
Aquí como que surgió un problema porque dices, chin, ¿qué onda con esta cosa, no? Sí se expresa de la forma P y Q tal que bla, 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 pero tiene algo que aparentemente ese número no se acaba. Entonces, un tercio es racional, pues se parece a un racional, pero no necesariamente es racional. Y entonces, imagínense qué difícil es tratar como de entender esto solamente platicándolo de esta forma. A ver, eh, a ver, listo, creo que había tenido algún problema, perdónenme. Ok, entonces les estaba comentando, híjole, les estaba comentando que usualmente se tienen muchos problemas con los números racionales porque, o sea, trabajar así como solo platicado, pues es difícil porque como que no estoy entendiendo dónde están las irregularidades, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la primaria nos ponían a hablar eh, de la recta numérica, pero no nos la llamaban como recta numérica, ¿no? Sino que nos decían, aquí en esta línea tenemos un paseo, y en este paseo de este pasto yo tengo un conejito y ese conejito puede dar tantos saltos, ¿no? Y entonces aquí pues solamente nos ayudaban para, por ejemplo, para entender a los números enteros, ¿no? Porque me decía, el conejito va para atrás o va para adelante y pues sin problema, ¿no? El problema radica cuando yo dados dos números, por ejemplo, el 0 y el 1, existe también un camino que recorrer, ¿no? Entonces es como si trataran de hacerle un zoom a esta cosa y entonces en ese zoom, este 0 y este 1 se ve un poco más lejos de lo que normalmente es. Y entonces dices, bueno, entre el 0 y el 1, el conejo está saltando hasta acá, pero ¿a poco no hay nada aquí? Y pues sí hay cosas, ¿no? Por ejemplo, si llegara solamente acá, decimos que llega a la mitad de esto, ¿no? Pero así como puede llegar a esta parte, puede llegar a una parte más pequeña o más pequeña, o al contrario, puede llegar a un tamaño más grande, más grande, más grande. Entonces, la gente se empezó a preguntar, oye, pues, ¿qué está pasando entre el 0 y el 1? Y pues resulta ser que dados dos números, puede caber otro en medio. Y entonces puede caber otro y puede caber otro y puede caber otro y eso puede ser algo que puede suceder de infinitas formas. Cuando entremos en detalle ya en las últimas partes, creo, esto tiene una explicación y es a lo que algunas personas le conocen como el teorema de los intervalos anidados. Y entonces es más anidados. Es más sencillo trabajar con una cosa a la que se le llama intervalo que trabajar con un conjunto. Porque es más sencillo, es más chiquito. Entonces, la gente dice, bueno, yo puedo encapsular algo en una caja y la puedo meter en otra y la puedo meter en otra y la puedo meter en otra y así sucesivamente de manera infinita. De tal manera que entonces, en este cálculo de pasar de una caja a otra, yo voy a tener como consecuencia un número que es infinitamente, que es pequeño, pero que no se acaba aparentemente. Y entonces ese número es a lo que se le conoce como un número irracional, ¿no? Y entonces nacen los números irracionales. Y dices, órale, toda esa construcción fue una cosa tremenda. Pero aquí yo solamente se los estoy platicando, por ejemplo, como si lo estuviéramos viendo en álgebra, porque esto no es puramente de cálculo. El teorema de los intervalos anidados sí es de cálculo, pero pasar desde algo a lo que se le llama axiomas de Peano en los números naturales hasta la construcción de los racionales, eso no necesariamente, eso no es, bueno, no es normal que se enseñe en cálculo.
creo que se enseña más en álgebra, pero pues ya, estos son como detalles del profesor. Y entonces, cuando la gente descubre que ya tenemos números con ciertas características y porque nos ayudan a contar y otros para ayudarnos a identificar las cosas que ya no están y también expresarlos como la ración o la parte de, y cuando tenemos raciones que son muy chiquitas o que son muy difíciles de concretar, dijeron, bueno, tenemos que meter todas estas cosas en una sola bolsa. Y la gente entonces inventó a los números reales. La construcción de los números reales es algo un poco más complicado y de hecho lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque la gente dijo, bueno, creo que no me gustó trabajar con estos tipos de diagramas, entonces vámonos a la recta numérica porque pues son puntitos y es más sencillo aparentemente trabajar. Entonces, como que dices, órale, pues aquí hay alguna anomalía, ¿no? Entonces inventaron algo que en lugar de decir, bueno, voy a estar saltando poquito a poquito, me va a agarrar al conejo y lo va a empezar a saltar por todas partes y va a empezar a rellenar cada punto, ¿no? Y entonces esa herramienta en la que se saltó en la que se subió el conejo para empezar a saltar por todas partes, era una sucesión. Y en particular era una sucesión que se conoce como, me parece, sucesión de Cauchy. Y entonces a partir de algo a lo que se le llama sucesiones de Cauchy, la gente logró definir o dar una precisión de qué son los números reales, de qué es el conjunto de los números reales. Es, órale, pues eso es toda una cosa, ¿no? Bueno. Ok, bueno, no sé si hasta este momento hay algún problema. Creo que estamos bien. Entonces, a ver acá, creo que sí, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá solamente es para platicar de cómo los números, los conjuntos de números nacen a partir de que son conjuntos, ¿no? Y entonces hablamos de que los números naturales, aquí me volví a equivocar, una disculpa. No, sí lo tengo como una nota. Los números naturales nacen de esa idea de que nosotros podemos contar y sabemos, o por lo que ya platicamos, el cero puede ser un número que está incluido dentro de los números naturales. A mí en particular sí me gusta incluirlo dentro de los números naturales, eh, pero ya es al gusto de cada quien, ¿no? Entonces, las propiedades que tiene el conjunto de los números naturales es que es cerrado bajo suma multiplicación. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo ahorita más adelante. Que algo sea cerrado significa que, como lo estábamos hablando ayer en la cancha de fútbol, ¿no? Que si yo tengo mi cancha de fútbol y yo tengo que estoy aventando el balón de aquí a acá, el balón no sale de la cancha y entonces el juego se permite. Entonces, cuando yo haga algo entre dos elementos de un conjunto, pero que vuelvan a caer en ese mismo conjunto, voy a decir que entonces esa operación o ese movimiento es cerrado, porque entra dentro de el mismo conjunto. En este caso, los movimientos que se le pueden hacer a los conjuntos es sumarlos y es multiplicarlos. Entonces, cuando tú sumas y multiplicas y esos elementos vuelven a caer dentro de ese mismo conjunto, decimos entonces que ese conjunto es cerrado bajo sus operaciones, que es suma y multiplicación. ¿Sale? Tiene elemento mínimo, que es el cero, y no tiene un elemento máximo. Esto es muy importante porque cuando lleguemos a la parte de supremo, ínfimo, cota superior, cota inferior, nos vamos a confundir mucho cuando digamos que algún conjunto tiene mínimo o tiene máximo. Y eso no es igual a decir que se tiene mínimo o máximo en funciones. Son cosas completamente diferentes.
Ahora, los números naturales nos ayudan mucho porque a través de ellos nace una herramienta muy poderosa que se llama principio de inducción matemática. Y el principio de inducción matemática no es más que si yo tengo un elemento y tengo el sucesor de ese elemento, entonces voy a tener otro elemento. Y ya. Yo empiezo desde una base y me sigo con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. Y eso puede no tener fin. Es decir, se va a cumplir de forma general para todo, ¿no? Entonces, pero el hecho de que yo empiece con un elemento y siga otro, significa que necesariamente debe de existir un primer elemento. Y entonces, cuando existe ese primer elemento y además es el más pequeño que los que siguen y los que siguen es más pequeño que el que sigue, es decir, que este sea más chiquito que este y que el que sigue sea más chiquito que el anterior, yo digo que están ordenados. Entonces, cuando obtengo esto, estoy implicando o estoy diciendo que una consecuencia de que se ocurra esto, a lo que le llamamos principio de inducción matemática, es que los elementos de este conjunto van a ser ordenados. Entonces, aquí yo ya puedo sacar una proposición, aparte de esto que estoy diciendo, ¿no? Es más, hay que escribirlo. Proposición. Voy a decir que esto sea P y voy a decir que este Q. P implica Q. Es decir, el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden. Porque lo que estoy diciendo de que empiezo con un elemento y otro y que todos están como que clasificados, depende como que a su tamaño, es que lleve un orden. Bueno, de hecho tiene una definición más formal, pero intuitivamente nosotros lo podemos decir así. Y entonces, el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden. Y nuevamente, como somos muy flojos, nosotros no vamos a escribir todo ese enunciado, sino que les asignamos valores a las cosas que nosotros tenemos y entonces ya hacemos esa implicación. ¿Va? Bueno, entonces los números naturales son en ese sentido como muy importantes porque al ser el primer conjunto de números que nosotros conocemos, empiezan a sacar muchas cosas que son herramientas para poder trabajar con los conjuntos de números que siguen más adelante, o sea, que son más grandes, ¿no? Bueno, aquí creo que de los naturales es lo único que puedo mencionar. Después están los enteros. Los enteros, nuevamente, al igual que los naturales, también son cerrados. También tienen un elemento que se le llama neutro aditivo. Tienen otra cosa a lo que se le llama inverso aditivo. Y tienen algunas otras propiedades. Aquí vamos a entrar con una cosa a la que se le llama estructuras algebraicas. Y las estructuras algebraicas no son más que conjuntos de números o conjuntos, ajá, sí, conjuntos de números a los cuales yo les atribuyo propiedades bajo ciertas operaciones. Es decir, nuevamente vamos a agarrarnos la cancha de fútbol y es como depende de las reglas del juego que tú quieras poner, es decir, tales números de jugadores, tales formas de mover el balón, vaya, las reglas que a ti se te ocurran, depende de esas instrucciones que tú des, vas a generar un tipo de estructura algebraica que va desde el monoide hasta el campo. Y bueno, también existen los espacios vectoriales y otras cosas, pero esas son estructuras algebraicas un poco más fuertes. Bueno, entre monoide y campo tenemos, por ejemplo, algo a lo que se le llama grupo y algo a lo que se le llama anillo. Entonces, en este caso, yo voy a decir que cuando yo tengo a los números enteros y les asigno dos operaciones que se llaman suma y producto, entonces yo digo que el conjunto de los números enteros es un anillo que además, como tiene estas propiedades algebraicas, va a ser conmutativo, con identidad. Entonces, al conjunto de los números enteros,
dotado de dos operaciones, se le llama anillo conmutativo. Y nuevamente, ahorita a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la intención de estar viendo todo esto y no estar entrando en el cálculo? Porque ustedes con esto ya están empezando a adquirir conceptos, ya están empezando a adquirir información, palabras, estamos desbloqueando palabras que se escuchan fuertemente dentro de las matemáticas y que muchas veces algunas personas dan por hecho que ya sabemos, pero que no nos explican bien hasta que ya llegamos a semestres más avanzados. Entonces, es importante como mencionar todas estas cosas ahorita que estamos aquí empezando desde cero, estamos empezando a hablar para que en el futuro, cuando ya nos den las definiciones fuertes, reales, incluso a veces ya ni con palabras, sino con puros dibujos, sepamos que en realidad nos están diciendo toda esta información, nada más que presentada de una forma muy real, ¿no? Ok. Hoy no. Tenemos a los números racionales. Los números racionales nuevamente cumplen con las propiedades anteriores que los otros conjuntos, pero contiene una cosa a la que se le llama numerabilidad, o se dice que el conjunto de los números racionales es numerable. Entonces, ¿qué es que el conjunto de los números racionales sea numerable? ¿A qué se le llama que algo sea numerable? Entonces, un conjunto decimos que es numerable si los elementos se pueden ordenar como una secuencia. Es decir, un conjunto es numerable si tiene la misma cardinalidad que los números naturales. Y aquí es muy chistoso porque, por ejemplo, los números racionales es numerable, eh, pero a pesar de eso es infinito. ¿A qué voy con esto? Yo tenía mi lista y decía que entre el 0 y el 1, ¿no? Hay una mitad, y hay otro, y hay otro, y hay infinitos números. Pero a pesar de que hay infinitos números, va a haber un tope. Entonces, aunque es infinito, sus elementos pueden acomodarse en una secuencia. Es decir, este va con este, y va con este, va con este, va con este, va con este, y llega a un tope. Y después me puedo seguir si yo quiero. Y va, 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 ¿no? Y entonces, cuando yo puedo enlistar o acomodar a los números racionales o a un conjunto de números, yo puedo decir que ese conjunto es numerable. Y de hecho, aquí podríamos sacar otra proposición si ustedes lo quieren ver de esa manera. Proposición. Que la cardinalidad de los números racionales tiene que coincidir con la cardinalidad de los números naturales. Y como los números naturales no tienen máximo, es decir, son infinitos, entonces los números racionales también son infinitos. Entonces, la cardinalidad de los racionales es la cardinalidad de los números naturales, ¿no? Bien, pero como sí lo podemos enlistar, como sí podemos decir que existe un principio, aunque no haya un fin, y sí los podemos acomodar, entonces podemos decir que nuestro conjunto es numerable. Ahora, aprendan, bueno, esto es un chiste que yo me sacaba antes, pero es un chiste muy feo. Hagan de cuenta que ustedes van en el transporte, van en el transporte, ¿no? Aquí están ustedes y a los 2 metros de sana distancia, según el COVID hace tiempo, ¿no? Había otra persona, ¿no? Pero pues en 2 metros, a 2 metros de distancia, pues puede haber otra persona, ¿no? Y entre estas dos puede haber otra, ¿no? Porque no les importaban las reglas sanitarias, entonces se metían y se metían y se metían, ¿no? Y entonces a esa capacidad que tiene este conjunto de que dados dos elementos pueda meter otro en medio, se le llama densidad. Y de hecho esa es otra proposición. Oh, que la canción. Entre dos números racionales, siempre existe otro número racional. Y de hecho a veces dicen que entre dos racionales hay un irracional, pero pues ya ahí como que son cosas más humanas que la gente saca, ¿no?
en particular, pues solamente yo lo manejo de esa manera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahorita ustedes pueden decir, bueno, es que estamos hablando con otros conjuntos de números, pero no estamos hablando con los que nos importan, que son los números reales, ¿no? Pero esto es porque, de hecho, toda esta información es información que nos ayuda a atacar lo que después sigue. Hasta ahorita solamente hemos hablado de los números y cómo se acomodan. Pero, por ejemplo, nos hace falta hablar de comparar números. Nos hace falta hablar de cómo se distribuyen los números en función de otros números. Cómo las operaciones que ocurren entre los números nos pueden generar muchos dolores de cabeza. Y entonces, para poder llegar a un problema tan complicado como eso, pues primero tenemos que entender esto. Y lo curioso es que esto es una manera un poco más formal de entender lo que pues se enseña en la primaria, ¿no? Ok, entonces no sé si hasta aquí ha existido algún problema, hay alguna duda, hay algún comentario o algo. Les digo, reitero, no es necesario como que alguien active el micrófono, basta y sobra con que en el chat que tenemos puedan escribir algo así sin ningún problema, ¿va? Bueno, ok, vamos a seguir. Quiero suponer que algunas personas que ya cursaron cálculo, pues esto ya se lo sabían, ¿no? Y entonces ya les aburre, porque dicen, no manches, esto ya lo había visto. O a ver, ah, vamos a hacer lo mismo que ayer, ¿no? Levanten la mano o aquí en las reacciones las personas que ya hayan visto, o más bien que no hayan visto estos temas presentados de esta manera. Ok, solamente una persona, dos personas, ok. Los demás, quiero suponer que ya les habían enseñado esto, ¿no? O sea, que los números naturales después nos van a seguir a los racionales, digo, a los enteros y después a los racionales y toda la cosa. O sea, es toda una construcción que si nosotros nos vamos a la historia, pues ahí sí nos estaría aburriendo mucho, pero realmente se fue empezando así. Empezamos con algo que queríamos que era chiquito y nos fuimos a algo muy grandote, pero después regresamos a lo chiquito y nos dimos cuenta que ese chiquito no es tan chiquito como parece, ¿no? Bueno, entonces, nosotros queremos trabajar con los números reales, pero antes de esto, pues nos quedamos con los números racionales, ¿no? Entonces, los números racionales constituyen un campo y los números irracionales son irracionales si no se puede expresar como un cociente de dos enteros. Eso es lo que hace diferente a un racional y un irracional, ¿no? Bueno, entonces creo que hasta aquí es todo en esta parte. Ahora ya llegamos a la idea de que es un campo. Entonces ahora vamos a definir bien qué es un campo. Un campo va a ser un conjunto al que yo le agarro dos operaciones que van a satisfacer ciertas propiedades. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Como ejemplos, nosotros tenemos a los números racionales, ya los platicamos, ¿no? A los números reales, que es nuestro objeto de estudio. Y de hecho, también aquí nos hace falta otro en el diagrama, que son los números complejos. Los números complejos también son otra cosa muy fuerte. Entonces, los axiomas de campo, habíamos dicho que son las reglas que hacen que las matemáticas funcionen como nosotros esperamos. Entonces, dijimos que son axiomas porque son proposiciones que nosotros tomamos como deidad, ¿no? Que es como nuestro dogma de fe, es nuestro, pues sí, algo que es así porque es así y ya, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades que se les atribuyen a los campos. Primero, las operaciones. Las operaciones primero deben de ser sumas, ¿va? Entonces, hagan de cuenta que yo aquí tengo, ay, perdónenme, tengo mi conjunto de números reales y entonces yo tengo un subconjunto de números reales, tengo otro subconjunto de números reales y entonces yo voy a jugar entre ellos. Yo agarro un elemento, agarro otro elemento y tengo que escupirlo aquí mismo en los números reales. ¿Sale, vale? Entonces, ¿puedo hacer esta operación o puedo hacer esta operación?
¿ok? Y entonces, esta operación, como necesita de dos elementos, se dice que es una operación binaria. Pero, bueno, ahí estaría metiéndome con cosas algebraicas que son un poco fuertes. Y en este caso, reitero, nosotros no queremos meternos en álgebra, nos queremos meter en cálculo. Todo este aprender a hablar, todo este tener herramientas para poder construir cosas, se estudia en el álgebra. Nosotros solamente estamos agarrando una fracción de lo que enseña el álgebra para poder desarrollar medidas. Nosotros lo que queremos en este curso es aprender a medir, ¿no? A medir distancias. Entonces, esa es la situación por la cual nosotros tenemos estas cosas, pero pues vamos a checar cómo funciona esto de alguna manera, ¿va? Entonces, para la suma, nosotros tenemos que tener ciertas reglas. Entonces, vamos a checar cuáles son estas reglas. Primero es la cerradura. Si A y B están en ese campo, entonces la adición de esos elementos pertenece al campo. Lo que había dicho, ¿no? Si yo tengo dos cosas, ¿no? Estas dos cosas tienen que volver a caer dentro de este mismo campo. O sea, si yo tengo algo que está fuera, está, por ejemplo, por acá, y yo llego aquí, pues entonces esta estructura que yo estoy teniendo, esta estructura, entonces ya no es un campo. ¿Por qué? Porque tiene un elemento que está fuera, ¿sale? Esto también es muy importante que lo sepan porque cuando estudien espacios vectoriales, pues también van a identificar pues todas estas cosas. Nada más que ahí son otro tipo de reglas, parecidas sí, pero llevan otras cosas, ¿va? Bueno, entonces, asociatividad a la suma o a los números reales, yo los puedo agrupar y no importa cómo agrupe, al final del día la suma va a ser la misma. Entonces, esto es como lo que se hacía en la primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando te decían 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Y uno así como de, ay, ¿cómo voy sumando, no? Entonces, no sé ustedes, pero yo lo que hacía pues era como ir agarrando de dos en dos porque pues sumar de dos en dos es más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía 2 más 3 más 5 más, no sé, 7, por ejemplo, yo agarraba como que aquellos que me formaran un 10 o que me formaran como números pares. Entonces yo decía, pues 7 más 3 más 5 más 2, ¿no? Y entonces 7 más 3 es 10, más 5 más 2 es 7, y entonces esto es 17. Pero, por ejemplo, si yo quería hacerlo al revés, por ejemplo, si yo quería sumar 5 más 3, hoy 5 más 3 más 7 más 2, 5 más 3 son 8, más 7 más 2 son 9, 9 más 9 son 18, pero 1 es menos 1, entonces 18 menos 1 son 17, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no importa cómo ordene a los números, yo sumo y sin ningún problema, ¿no? Y aquí la asociatividad es tan linda que solamente se agarra a tres elementos, ¿no? Yo tengo 2 más 3 más 1, esto es 6, y es lo mismo que escribir 1 más 2 más 3, porque esto es 3 más 3 y esto es 6, ¿no? Y esto, uy, perdónenme por esos rayones tan feos. Y esto es lo mismo que escribir, por ejemplo, 2 más 3 más 1, por ejemplo. Y entonces aquí yo tengo 2 más 3, que es 5, y a 5 le sumo 1, y entonces yo tengo 6. Entonces, ¿se dan cuenta? No importa cómo los acomoden en la suma, no va a pasar nada. ¿No? Entonces, eso es a lo que se le llama asociatividad. Y la asociatividad es una herramienta que a nosotros nos ayuda, pues, para poder hacer las sumas más sencillas. No sé, o sea, a mí me dificulta hacer esto. Es como cuando uno va al tianguis
y pides el kilo de jitomate y el kilo de zanahoria y el medio kilo de papas y cosas así. Entonces el Señor te dice, fueron 12 y 10 son 22, más 11 son 33, más tales. Y dices, ay, güey, ¿cómo le está haciendo para hacer las sumas tan rápido, no? Entonces, yo no puedo hacer eso, pero pues sí puedo ir agrupando de poquito en poquito, ¿no? Ir reduciendo la cantidad de números que yo tenga. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto puede parecer como muy aburrido porque dices, pues esto es lo que nos enseñan en la secundaria. El problema es que no lleva esa formalidad que se le da en ese entonces porque uno no es lo suficientemente maduro para entender que eso de estar acomodando en cosas más chiquitas se le llama de esta manera, ¿no? Bueno, existe ahora otra propiedad que se le llama neutro. Entonces, la importancia del neutro es que no importa, o sea, su existencia aparentemente es irrelevante, pero nos ayuda muchísimo a muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo el cero por definición, o el elemento neutro por definición, nos dice que no va a alterar o no va a modificar el valor del número al que se le esté sumando, nada más, porque sí, o sea, no lo va a alterar, ¿no? En este caso, pues nos dice A más cero, pues es igual a A, ¿no? Pues nosotros decimos que sumar algo a la nada, pues nos da ese algo. 2 más cero, pues nos da 2, o sea, es algo que aparentemente es muy obvio. Sin embargo, la existencia del cero es muy importante o de que exista un neutro es muy importante porque muchas veces cuando llegamos a la secundaria y estamos hablando, por ejemplo, de la factorización y que no sé cuánta cosa, ahí tenemos un detalle muy feo. Porque, por ejemplo, yo no sé factorizar para nada, ¿eh? Para nada. Entonces, luego te dicen que el binomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que decía A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Y yo de, ¿a poco sí? Y yo de, no es cierto, eso no es verdad, ¿no? El binomio al cuadrado, pues me dice el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Y dices, órale, ¿y de dónde te sacaste ese término? Pues, quién sabe, ¿no? Ok, entonces, muchas veces cuando yo tenía esta expresión y quería regresar a esta, necesitaba hacer como algunas maniobras algebraicas para poder llegar aquí. Y entonces el elemento neutro es un elemento que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una trampa que nosotros podemos utilizar para poder agregar ceros o agregar números donde no los hay. Por ejemplo, yo tengo 2 más 5 menos 5 más 3. Entonces, yo, por ejemplo, aquí le estoy agregando un cero, pero yo puedo agrupar y yo decir 2 más 5 más 3 menos 5. Y en efecto, sí, nos va a llevar al mismo resultado, pero ¿cuál es la ventaja o cuál es la cosa bonita de todo esto? Que nosotros ya pudimos agrupar. Y en polinomios es lo que nos ayuda a factorizar, ¿no? Por ejemplo, tengo x al cuadrado más x menos x más 1. Entonces ya tengo x al cuadrado más x más 1 menos x, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya puedo agrupar de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí puedo factorizar, ¿no? X por x más 1, ¿no? Y aquí puedo cambiar el signo. Menos x menos 1. Y cosas así. Y entonces dices, órale, como que parece ser que el meter ceros en donde no los hay nos ayuda a muchas cosas. Y dices, pues sí, porque a veces son las cosas que nos permiten hacer las factorizaciones. Pero factorizar es muy complicado, ¿eh? Muy difícil. La verdad, se me hace muy inteligente la gente que llega hasta la prepa, porque llegar hasta este punto de matemáticas es algo bien difícil, ¿no? Bueno. Entonces, ahí está la importancia del neutro aditivo o del elemento neutro. Ahora, para todo neutro también yo debo de tener algo inverso. Es decir, yo tengo un elemento del campo y si ese campo, si ese conjunto es un campo, entonces debe existir el opuesto de ese número.
¿no? De tal manera que la suma de un número con su puesto nos tenga que dar el elemento neutro, ¿no? Que de hecho fue lo que acabamos de usar hace rato, ¿no? Yo tengo la suma de un número, yo tengo la suma de un número con su opuesto. Pero de hecho, aquí ya me estarían regañando porque es como de, ¿por qué estás introduciendo el signo menos? ¿Qué significa eso? Nosotros solamente estamos trabajando con más y con producto. Esta cosa de aquí, ¿qué significa, no? Ah, eso significa que yo tengo una cosa que le llama elemento inverso, ¿no? Y entonces ustedes dirán, es que ¿a poco de verdad eso se tiene que hacer? Pues es que al principio en matemáticas es como muy meticuloso todo esto para que ustedes comprendan que en realidad estamos manejando con cosas y sus opuestos. Ay, gracias. Estamos manejando con estas cosas y que no estamos en realidad sacándonos números por ahí, ¿no? Bueno, entonces, eh, ya tenemos todas estas cosas y ahora viene una parte muy importante que es la conmutatividad, ¿no? Que nos dice el orden de los sumandos no altera el resultado. Ahora, a los elementos que conforman una suma se le llama sumando, ¿va? Y aquí históricamente les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, aquí pues, ustedes saben que las universidades más importantes públicas, pues siempre ha sido la UNAM y ha sido el POLI, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría que escribieran en el chat, ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ustedes cómo leen esto? ¿Eso qué es? ¿Eso ustedes cómo lo leen? Órale, sí están escribiendo. Wow, eso sí. ¿A poco no se les da aburrido? Yo ya hasta me cansé, ya me quiero ir a andar en bici. No, pero qué bueno que les esté gustando, ¿eh? La suma de cero a infinito de subíndice n. Órale, qué formal usted. ¿Alguien más tiene una cosa? Yo, por ejemplo, ajá, exacto. Yo, por ejemplo, he escuchado que siempre me dicen la sumatoria de cero a infinito hasta n, ¿no? La sumatoria que va de n hasta, ajá, exactamente, ¿no? Y entonces dices, órale. Y de hecho, si ustedes van a ChatGPT, el ChatGPT les dice, ah, sí, esto es la sumatoria, ¿no? Eh, la cosa es que históricamente en los libros de matemáticas, que están obviamente en inglés, aparece ese término como summary, ¿no? Y entonces la traducción que nosotros tenemos acá es que le llaman pues sumatoria, pero la sumatoria es en realidad pues una suma de elementos que están conformes en una sucesión, ¿no? Yo tengo a 0, a 1, a 2, pero al final del día lo que estoy haciendo es sumar términos. Entonces, mucha gente aquí se peleaba porque decía, es que sumatoria es como si dijeras, dijiste, trajiste, ¿saben? Decían, no es correcto que tú digas sumatoria. Entonces se peleaban ahí un montón de que si suma, que sumatoria, que bla, 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 ¿no? Entonces, después hasta decían ya en tiempos modernos, ¿no? Se quejan del lenguaje inclusivo, pero dicen sumatoria. Y dicen, bueno, ahora sí que cada quien habla como mejor le parezca. Y pues creo que después de mucho tiempo de estarse peleando entre que si era suma o sumatoria, decidieron aceptar a sumatoria también como una palabra válida. Y entonces es muy chistoso porque entonces, ¿cómo se llaman a los elementos de una sumatoria? Si a los elementos de una suma se le llaman sumandos. ¿Sumantoratorios? Pues ahí como que estaría a verificar de qué tratamos, ¿no? Porque como estamos hablando de una asociación, entonces estaríamos hablando de los elementos de una asociación, ¿no? Entonces, esto es como contexto histórico, vuelvo a lo mismo. Perdónenme si en algún momento dicen, esto está muy aburrido, esto está muy, ya quiero cuentas, ya quiero números, ya quiero, ¿saben?
Disculpen si en este momento no estamos haciendo nada de eso, pero nuevamente, yo estoy dando por hecho que ustedes no saben absolutamente nada. Y a veces es como que importante tener estos objetos como históricos, porque muchas veces cuando ustedes van a los libros viejitos, encuentran muchas palabras y dices, oye, ¿por qué lo dice de esta manera? Sobre todo los libros que son españoles, o sea, de España, pues, se encuentran con una serie de términos que dices, oye, o sea, el Spivak no me dice esto, el Bartlett no me dice esto, ¿no? Entonces, sí te quedas así como de, ¿qué es todo este rollo, no? El Takeuchi también me dice unas cosas raras, entonces, ¿a qué se refieren, no? Entonces, es la misma gata, pero revolcada. Y la conmutatividad es lo mismo, ¿no? O sea, no importa que sumes 2 más 3 a que sumes 3 más 2, ¿no? Bueno, entonces, esas son todas las propiedades que tiene la suma. Y la multiplicación tiene algo parecido. Entonces, uy, híjole, ya me super spoilé. Hagan de cuenta que no están viendo todo esto. Entonces, la multiplicación tiene las siguientes reglas. También es cerrado, también es asociativo, también tiene un neutro, también tiene un inverso y también conmuta. Entonces, todo lo que aprendimos para la suma también funciona para la multiplicación. ¿Mm? Entonces, solo que aquí tenemos algunos elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la asociatividad es la famosa regla que todos nos dicen, que es el orden de los factores no altera el producto, ¿no? El neutro aditivo a nosotros también nos ayuda mucho porque multiplicar por uno muchas veces nos ayuda a librarnos de cosas que están un poco feas. Los inversos también. Y pues el hecho de decir A por B es lo mismo que B por A, que también es parte de decir que el orden de los factores no altera el producto, pues es esto, ¿va? Entonces, lo mismo que tenemos para la suma es lo mismo que tenemos para el producto, solo que aquí cambia la forma de la operación, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de todo este rollo, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. El axioma que conecta a la suma con la multiplicación se le llama distributividad. Y la distributividad es muy difícil. Tanto así que la gente siempre se pelea en los grupos de Facebook, ¿no? O en TikTok, cuando te dicen, ¿cuánto es 2 por 3 más uno? ¿No? Y entonces la gente se queda, a ver, pues 3 más uno es 4 y entonces 2 por 4 es 8, ¿no? Y dicen, ¿esto es correcto? Pues quién sabe, ¿no? Y entonces nos dice, por ejemplo, 2 por 3 son 6 más uno son 7. Ucha, entonces, ¿cuánto vale? ¿Vale 8 o vale 7? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? Y entonces aquí tenemos que ir con otras cosas que la gente habla, que es a lo que se le conoce como jerarquía de las operaciones, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que muchas cosas que nosotros damos por obvias, porque ya las estudiamos en la prepa o en la primaria, en todo eso, no es tan obvio como parece. O sea, cada vez que ustedes vayan por la vida y digan, ay, estás bien tonto, porque, ¿cómo se te ocurre decir que es 7 cuando es 8, no? Y la verdad es que no. Y todo esto ocurre porque pues no sabemos qué onda con la distributividad, ¿no? O por ejemplo, cuando tenemos el signo menos en 5 más 3, por ejemplo. Dices, este es en realidad menos 5 más 3. Y dices, no, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, la gente muchas veces tiende a cometer estos errores porque la propiedad distributiva es muy difícil. Ujú. Si mal recuerdo, la jerarquía de operaciones va en este orden. La más importante usualmente es la multiplicación y la división, en ese orden. Después sigue la suma y la resta. Entonces, y siempre se tiene que empezar de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, en esta expresión no es lo mismo decir 2 por 3 más uno. Ah, aquí ya sabes que esto es 6 más uno. Y esto es igual a 7. ¿Sale, vale?
Entonces, y esto es porque nos apoyamos de la jerarquía de operaciones y de esta regla, porque alguien bien mañoso podría decir, ah, pues 2 por 3 más 1. Entonces 3 más 1 son 4 y 2 por 4 es 8. Ah, y otra vez caímos en esto, ¿no? ¿Y a poco eso también es verdad? ¿Cómo comprobamos que eso sea verdad? ¿Cuál de las dos es verdad? Le preguntamos a ChatGPT, ¿no? O vamos a Wolfram y vemos qué es, ¿no? Pero pues no. La intención es nuevamente, nos apoyamos de la jerarquía de operaciones y sabemos que podemos empezar de izquierda a derecha. Esas son las reglas fundamentales de este juego, ¿sale? Y la distributividad es eso, que tú dado la relación del producto con la suma, este elemento que está multiplicando tiene que repartirse a todos los elementos que estén agrupados en la suma, ¿sale? Ok, creo que aquí abajo pongo ejemplos de eso. Ajá, por ejemplo, 3 más 3 por 4 más 5, ¿no? 4 más 5 es 9 y 3 por 9 son 27, ¿no? Pero esto es igual a decir, ah, bueno, 3 por 4 más 3 por 5, ¿no? 3 por 4 son 12, 3 por 5 son 15, 5 más 2 son 7, 1 más 1 es 2 y entonces tenemos 27, ¿no? Entonces, órale, esto está maravilloso, ¿sale? Bueno, entonces la distributividad funciona así. Y ahorita solo lo estamos manejando en los números reales. Cuando estemos hablando del espacio de funciones, cuando estemos trabajando con los polinomios, la idea es más o menos la misma. La intención es empezar desde algo muy sencillito como son, pues los números, ¿no? Y entonces, nosotros sabemos que es importante porque nos permite distribuir la multiplicación y es fundamental cuando nosotros queremos resolver ecuaciones, ¿sale? Entonces, estos conceptos realmente nos ayudan a muchas cosas. Por ejemplo, los conjuntos nos ayudan en bases de datos, en programación y en estadística, porque básicamente, pues una base de datos es una colección de elementos, ¿no? Entonces es un conjunto. La lógica ayuda mucho. De hecho, se los quería poner en un ejercicio, pero dije no, porque no voy a poder atacarlo tan fuertemente. Pero no sé si a alguien que le interese como la programación y todo esto ha escuchado de las máquinas de Turing. No sé si alguien ha escuchado eso de las máquinas de Turing. Que con todo ese rollo ya empezó todo esta onda de la computación y no sé qué rollo. O sea, yo no soy de ese lado, no me gusta tanto la computación porque siento yo que es muy fuerte, pero sé algunas cosas. Entonces, no sé si alguien por ahí haya escuchado de las máquinas de Turing. No, no, a ver, déjenme ver. Si ya se durmieron todos. ¿No? Nadie levante su mano. Si alguien había escuchado de las máquinas de Turing, ¿no? Aquí nadie le importa las mates, solo les gusta la física entonces, o les gustan otras cosas. Ah, bien, alguien había hablado o había escuchado de las máquinas de Turing, ¿no? Entonces, o por ejemplo, los sistemas binarios, ¿no? Que tenemos el 0 y el 1 y que todas las cosas, cualquier carácter que tú metas, lo convierte en un sistema de 0 u 1 y me lo escupe en una información. De hecho, las redes neuronales, ¿no? Y después la inteligencia artificial funciona de esta manera, de decir, yo tengo una cosa, tengo que tomar una decisión y solamente le puedo asignar dos valores. Y entonces a partir de esto yo tengo que tomar una decisión. Y de hecho, esa es la base de algo a lo que se le llama computación cuántica, que yo tengo, dado un estado base, ocurre una cosa. O dado un elemento, elemento de una base, puedo tener solamente dos, o me es cero o es uno. Dices, órale, ¿a poco sí es cierto? Y empiezan que las compuertas lógicas, que quién sabe qué es todo un rollo, la verdad. O sea, yo sí me quedo como de 6 diciendo, no manches, la gente se, se ha avanzado a muchas cosas muy fuertes, ¿no? Y los axiomas de campo, pues básicamente es el trabajo que nosotros tenemos que hacer aquí pues, en todo este rollo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda. Creo que hemos trabajado bien.
Ahorita ya hemos hablado de conjuntos y lógica, ya hablamos de estructuras algebraicas, ya hablamos de los axiomas de campo. Entonces, creo que nosotros ya tenemos todos estos elementos en juego, como que pues ya palomeamos un poquito con estas cosas. Y de hecho, por lo que estoy viendo, creo que eso fue la primera parte del módulo cero que tenemos, ¿no? Entonces, como ya tenemos toda esta información, como que toda esta cultura, ya podemos entrar al álgebra elemental. Pero para eso entonces necesitamos introducirnos al mundo de los polinomios. Es decir, nosotros hasta este momento, perdóname. Nosotros hasta este momento, a ver, hasta este momento estuvimos trabajando en el mundo de los números reales, en el mundo de los numeritos, ¿no? Y solamente hemos hablado de cosas, de que 1 más 2, de 3 más 5, pero todavía nos hace falta hablar del orden de los números reales. Es decir, 2 es mayor que 1, o 3 es menor que 10, o 2 es igual a 4 medios, ¿no? Entonces, eso es otra parte que nosotros tenemos que estudiar dentro de los números reales. Pero ahorita, para no quedarnos atrasados, por así decirlo, tenemos que saltar a otro mundo. Y ese otro mundo es a lo que yo les he estado llamando, que es el espacio de los polinomios de grado n. Un polinomio es una expresión de la forma anx a la n más an menos 1 x a la n menos 1, an menos 2 x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta que llego hasta a un a0 x0. ¿Sale? Entonces, eso va a ser un polinomio. Entonces, acorde al grado, nosotros vamos a ver si los polinomios son de grado 1, 2, 3, 4, ¿no? O también podemos ver que si yo solamente tengo un elemento, tengo algo a lo que se le llama monomio, binomio, trinomio, y ya de ahí, pues, polinomio, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar con algunas cosas algebraicas que son muy chistosas, que quiero pensar que ustedes ya saben. Por ejemplo, mencionamos hace rato algo a lo que se le llamaba binomio cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. Y como les había comentado el día de ayer, la intención ahorita es como que hacer nuestro revolcón de todas las cosas que ya tuvimos que haber aprendido entre la prepa, secundaria y un poquito de la uni, para después ya poder trabajar fuertemente con estas cosas, ¿sale? Por ejemplo, yo cómo calculo no sé, a más b al cubo. ¿Cómo lo hago? Hay gente que se sabe la fórmula, ¿no? Que dice, no, pues creo que es como el cubo del primero más el triple producto de primero por el segundo al cuadrado, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo del segundo. No, perdón, es al revés. Así, más otra vez 3 más a por b cuadrada más b cúbica, algo así, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, a más b a la quinta, ¿cómo me saco una fórmula para eso, no? Y dices, sí, como que todo esto está muy extraño. La verdad, calcular binomios elevados a una potencia es muy difícil. Pero les voy a explicar de una manera muy chusca esta cosa. Hagan de cuenta que yo cuando estaba estudiando, cuando era chiquillo y me enseñaban cosas, eran bien groseros, eran bien léperos, bien léperos. Y a mí una vez me dijeron algo, entre dos bolas hay un palo. Dije, caray, entre dos bolas hay un palo. Bueno, pues está bien. Entonces, otra vez, ¿no? Entre estas dos bolas debe de haber un palo. ¿Ok? A ver, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y ahí está, ¿no? Ok, otra vez, voy a abrir mis bolas y voy a poner un palo. Y entonces voy a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa si yo hago la suma de estos dos números? Esto me da 2, ¿no? Y si sumo 1 más 0,
es 1, ¿no? Ok. Otra vez abro mis bolas y meto el palo. Ahora, 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3. 2 más 1 es 3. 1 más 0 es 1 y ya, ¿no? Y otra vez abro mis bolas, pongo un palo. Yo digo 1 más 3 es 4. 3 más 3 es 6. 3 más 1 es 3. 1 más 0 es 1 y ya. Y ya nada más por último, ¿no? Otra vez abro mis bolas, pongo un palo. Y 1 más 4, ¿cuánto es? 5. 6 más 4 es 10. 6 más 3 es 9. 1 más 3 es 4 y 1 más 0 es 1, ¿no? Ah, caray, a ver, espérenme. ¿Qué dice aquí? 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, 1, ¿no? 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4. Ah, miren, perdónenme, aquí me equivoqué garrafalmente. Ya decía yo como que, ¿qué está pasando aquí? Ya, 3 más 1 es 4 y 1 más 0 es 1, ya está. Entonces aquí también me acabo de equivocar. Una disculpa. Entonces aquí tengo 0 más 1 es 1, 4 más 1 es 5, 6 más 4 es 10, 6 más 4 es 10, 4 más 1 es 5 y 1 más 0 es 1, ¿no? Y ya. Entonces, pues ya. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué te estás sacando esto, no? Pues para ponerme a prueba, para ver si sí, sé sumar. Y ya me di cuenta que no sé sumar, ¿no? Ya me estaba equivocando. Entonces, así voy acomodando mis numeritos y sin ningún problema, sin ninguna molestia, tengo estas cosas, ¿no? Ahora, puedo sacar aquí muchas relaciones, pero ahorita no voy a entrar en detalle con eso. Mi objetivo inicial era, por ejemplo, calcular A más B a la quinta. Entonces, ustedes van a hacer esto. ¿Se acuerdan que les dije que A más B al cuadrado es A cuadrada más B cuadrada? Pues vamos a hacer lo mismo aquí. A la quinta, B a la quinta. Pero lo que van a hacer es que en este espacio van a ir reduciendo el grado a cuarta, a tercera, a segunda, a primera y a, o bueno, cero, de hecho, ¿no? O a la cero. Entonces, en donde tenemos el 5, vamos a hacer lo mismo al revés. B cuarta, B tercera, B segunda, B primera y B cero, ¿no? ¿Todo es positivo? Sí. Ah, bueno, entonces todo lleva el signo positivo. Y ya. Y entonces, como ya tengo todo esto, toda esta información, ahora yo necesito saber qué números acompañan esto. Pues resulta ser que aquí va el 0, aquí va el 1, aquí va n igual a 2, aquí va n igual a 3, aquí va n igual a 4 y aquí va n igual a 5. Entonces estos son los coeficientes que acompañan esta cosa. Yo tengo 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Y ahí está. Y acaban de resolver su binomio a la quinta potencia. Sin ninguna cosa más por hacer. ¿Sale? Entonces, y es que esto es porque esto en realidad se traduce como el factorial de ciertos valores. Y entonces aquí empezamos a hablar que de permutaciones y de relaciones, y es muy chistoso porque entonces me estás diciendo que esta cosa, la que llamo factorial, que es un número binomial, es en realidad esta cosita de aquí, pues sí. Y esta cosita de acá es a lo que se le conoce como el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos da los coeficientes de los números binomiales. Y cuando juntamos todo esto, nace una cosa bien interesante a la que se le llama binomio de Newton. Esto es el binomio de Newton. ¿Sale? Dices, wow, ¿a poco sí es cierto? Y entonces, verificar la relación entre estas cosas, perdón si lo estoy escribiendo feo, no siempre escribo así, a veces escribo peor. Hacer la relación de estos dos puede ser una proposición, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo que a partir de estos juegos que yo acabo de hacer, acabo de obtener esta. Ah, entonces como que aquí me suena que es una proposición, ¿no? Sí, tengo estos elementos, entonces puedo obtener esto, sí, necesito esta información. Órale, y entonces así se van construyendo las proposiciones que son teoremas para demostrar. Pues sí, así se construyen. Pero primero por eso necesito saber qué es la base
para poder construir más adelante todas estas cosas. Entonces, no sé si hasta aquí hay algún problema, no sé, pueden ponerlo en el chat si quieren, para ver si hay alguna duda o algún comentario, algo por el estilo. Creo que hasta ahorita vamos bien, ¿no? Entonces, no tenemos ningún detalle con esto. Yo creo que a lo mejor, el día de mañana ya vamos a terminar con todo el módulo 0 que es el de fundamentos. Vamos a hablar de desigualdades, vamos a hablar, porque vamos a hablar de estas comparaciones, y ya habíamos hablado de las medidas entre números, pero ahora ya lo estamos metiendo con polinomios, ya lo estamos metiendo con términos así medio raros, ¿no? Entonces, vamos a aventarnos todo esto para ya entrar a la idea de límite y continuidad. Pero nuevamente, todo esto solamente es como que ese repaso sencillito de las cosas que nosotros vemos en la prepa, porque después tenemos que regresar a atacar todo esto con mucha potencia, ¿no? Por ahora, con lo único con lo que nos podemos casar es que existe una cosa que es poderosa, que cuando nosotros, en lugar de querer construir nuestra tablita de X y f de X y dar ciertos valores, en lugar de esto, que es muy lento, vamos a cambiarlo por algo que sea una sucesión, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar X más 1, no sé, en 0, 0.1, 0. No sé, no sé qué será, 0.11, 0.111 y pues así sucesivamente. Que nosotros como qué podemos hacer para, bueno, no, como que ese ejemplo no me gusta, perdónenme. Tendría que ser como algo así como, o bueno, sí, a lo mejor 0.1, 0.2, 0.3, no sé, 0.8, 0.9, 0.99, 0.999. O sea, estos puntitos, ¿hacia qué valor quieren parecerse? Se están acercando mucho al 1, ¿no? Pero entonces, en lugar de que yo haga una tabla con muchos valores, ¿por qué no construyo una sucesión que yo ya sé que se va a acercar al 1? Por ejemplo, no sé, 1 sobre n, por ejemplo. No es cierto. No, por ejemplo, 1 menos 1 sobre n. ¿Por qué? Porque a este 1 le voy a restar una fracción de n que puede ir creciendo hasta el infinito, ¿no? Desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿no? Si n vale 1, esto es 0. Si n vale 2, es 0.5. Y así sucesivamente se va a hacer hasta que se haga muy chiquito esta cosa. Se va a hacer a 0 y entonces el valor al que va a llegar esta cosa va a ser a 1. Y entonces, en lugar de tener una tabla con un montón de valores, pues yo ya voy a tener a alguien que me hace las evaluaciones de forma infinita, ¿no? Y esto vuelve a lo mismo. A mí me parece importante porque hacer muchas evaluaciones en una función nos puede ayudar a ver cómo se comporta esta, ¿va? Ya después de manera formal eso tiene otro significado, pero por lo mientras esta forma intuitiva se explica de esta forma. No sé si hasta este momento exista alguna duda al respecto. Entonces, hasta el día de hoy nosotros solamente hemos aprendido a identificar que tenemos un problema de comunicación y que existen unas cosas llamadas conjuntos y que con esos conjuntos nosotros cuando les damos reglas, ¿no? Tenemos cosas llamadas estructuras algebraicas y que esas estructuras pueden ser cosas a las que les llamamos monoides, grupos, campos, anillos, ¿no? Y que a nosotros en particular nos va a servir el campo de los números reales porque pues las funciones de variable real empiezan con pues números reales, ¿no? Bueno, entonces el día de mañana vamos a trabajar ya como qué onda con esto, pero antes de llegar ahí pues primero tenemos que ver qué es esto, ¿no? ¿Qué son todas estas cosas?
Y ustedes dirán, pero ¿por qué estamos trabajando con números? Esto es muy aburrido, esto es muy feo. Bueno, ya después en la práctica o en la práctica de cosas formales nos vamos a dar cuenta que una cosa puede implicar a otra, pero para eso primero es ayuda a hacer casos particulares, es decir, casos con cuentitas, para no perdernos en el camino. Ujú. Bueno, entonces, el día de hoy hablamos de algunas cosas que también son interesantes, como lo es algo a lo que se le llama principio de inducción, principio del buen orden. Entonces, ahorita todo esto es muy cantadito, porque vuelvo, solamente es esta introducción, es decir, es un ir tocando cosas y entonces, conforme nosotros hagamos ejercicios y vayamos como que viendo qué pasa y que necesitamos desbloquear más información, entonces es cuando vamos a empezar a tocar estas cosas, ¿va? A mí se me ocurre que el día viernes o el día sábado, el viernes yo creo, podamos resolver más ejercicios, o sea, que esto ya no sea tan platicadito y empecemos a hacerlo más con toda esta información. Ahorita nos estamos nutriendo de conocimientos y después ya vamos a empezar a hablar como ya de lo con estas cosas, ¿sale? Bueno, entonces creo que si no hay alguna duda o algo por el estilo, algún comentario que quieran hacer, pues eso ya es todo. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Wow, qué rápido, ya van 3 días. Bueno, entonces, pues ahí lo dejamos.